Y llegamos al grupo de las aves. El grupo de las aves, bueno, pues como sabemos, pues la característica principal es que pueden volar y de hecho, pues bueno, casi todas las adaptaciones que tienen es para poder volar. Obviamente, como en todos los grupos, siempre hay alguno que no cumple todas las características y es cierto que hay aves que no pueden volar, pero bueno, digamos que la característica principal sería esa, ¿no? Aunque tienen muchas más. Vale, la idea, bueno, un poco de este grupo es que evolucionan a partir de los reptiles voladores, esos reptiles eh, que eran capaces de poder desarrollar el vuelo y a partir de ahí, de esos grupos de reptiles voladores, evolucionan las aves. Es decir, que las aves provienen de los reptiles y de hecho tienen características que los caracterizan. Por ejemplo, si analizáramos químicamente, pues, por ejemplo, las escamas de las patas de las aves, donde la zona donde no tiene ola, o los componentes químicos de una pluma, por ejemplo, veríamos que son, pues, muy parecidos o casi iguales a las escamas de los reptiles. Bueno, el cuerpo está dividido en cabeza, tronco y cola. Recuerden que los anfibios no tenían cuello y por eso tenían esos ojos saltones para poder ver bien. Estos ya, las aves ya tienen un cuello, igual que los reptiles, que les permite eh, un poco girar más la cabeza y poder tener una visión mejor. Y de hecho, la vista, junto con el oído, pues son de los órganos de los sentidos que más desarrollados tienen. Tienen forma aerodinámica, lógicamente la estructura, ¿se acuerdan cuando veíamos los peces que decíamos que tenían forma hidrodinámica, es decir, que tenían una forma fusiforme? Pues bueno, las aves pues tienen una forma para poder cortar mejor el aire y poder volar mejor. Son tetrápodos, es decir, tienen cuatro extremidades. Lo que pasa es que la parte delantera está transformada en alas. La parte eh, posterior o las extremidades posteriores pues son las patas con cuatro dedos. El cuerpo está cubierto por plumas. La boca pues tiene un pico, córneo, curvo, sin dientes, eso es importante, siempre para aligerar el peso. Vamos a ver también que los huesos normalmente suelen ser largos, huecos para también aligerar. Tienen el esternón, tienen forma de quilla y como la de un barco y por eso se llama así, donde se alojan casi todos los músculos pectorales para mover las alas y poder volar. Aparece una característica diferente ya imprescindible, porque un ave no puede dejar de volar porque cambia la temperatura. Por lo tanto, son homeotermos, ya a diferencia del resto de los grupos anteriores de vertebrados, que todos eran pues quilotermos, es decir, ectotérmicos, que no eran capaces de regular su propia temperatura. Las aves sí que son capaces. Y de hecho, las temperaturas, si nuestra temperatura normal suele ser 37 grados, la de ellos es un poquito superior y suele encontrarse sobre los 42 grados centígrados. Tienen respiración pulmonar, pero también tienen una adaptación. Todos hemos subido en altura y sabemos que nos cuesta un montón respirar cuando estamos a mucha altura. Las aves vuelan a mucha altura, por lo tanto, esa respiración pulmonar la complementan con los sacos aéreos que además ayudan también a aligerar otra vez más el esqueleto. Casi todas las características de las aves están relacionadas con intentar tener el menor peso posible para poder volar fácilmente. Tienen fecundación interna por superposición de cloacas, ya veremos cómo ocurre. No hay órganos reproductores, sino que el macho y la hembra unen las cloacas y recuerden que la cloaca era ese orificio donde llegaban también, aparte del sistema excretor y el sistema digestivo, pues llegaba también el sistema reproductor y el macho, pues los espermatozoides los expulsa a través de esa cloaca y la hembra los recibe también a través de la cloaca. Y entonces se superponen las dos cloacas, se coloca una encima de la otra. Y son ovíparos, es decir, pues ponen huevos a diferencia de los reptiles y de los anfibios y de las aves, pues normalmente, de las aves no, perdón, de los peces, las aves suelen pues cuidar esos huevos, cosa que los grupos anteriores no hacían. Bien, si vemos un ave normalmente, pues vamos a ver varias características. Aparte de ser aerodinámico por la forma y demás, esa forma que tienen curva
esta forma curva que tienen, se las da un esqueleto eh, con una columna vertebral totalmente modificada, ¿vale? Totalmente curva. Si nosotros tuviéramos el esqueleto, la columna así, tendríamos un problema grave, ¿vale? Sin embargo, ellos, esa columna que está totalmente torcida les permite sostener el peso del animal tanto cuando está en vuelo como cuando está en tierra y se sujeta solo por las extremidades posteriores. Vemos que tienen alas y lo que comentábamos, la pluma, ¿vale? Que sería una de las características principales de este grupo. Vemos que poseen además un pico sin dientes. Ya veremos más adelante pues, que existen diferentes tipos de picos, pero lo importante es que los dientes desaparecen para, digamos, aligerar el peso. Y también igual ocurre con la cola, ¿vale? La cola que poseían los reptiles, incluso esos reptiles voladores, esa cola que era de hueso, era muy pesada, desaparece y se convierte en una cola de pluma muy ligera para aligerar el peso de este animal y de este grupo. Lo que comentábamos, hay diferentes tipos de picos dependiendo de la alimentación que tiene, pero todos se caracterizan por no tener dientes. Y bueno, dependiendo de lo que vayan a consumir, de lo que vayan a comer, pues tenemos un pico acabado en una especie de uña, que son pues, las aves eh, que son que son carroñeras o que son aves rapaces. Los insectívoros, pues el pico, como ven, es más plano. O, por ejemplo, en el caso de los patos, que son filtradores, pues el pico va variando, pero todos se caracterizan por no tener dientes. Bien, más características que hacen a este grupo, eh, digamos, diferente y que le garantizan el poder volar. Lo que comentábamos antes, poseen un esternón súper desarrollado, con forma de quilla, como si fuera la quilla de un barco, y ahí es donde se insertan o se alojan todos los músculos pectorales, que son los que van a mover estas alas para poder volar. Otra de las características de este grupo es que poseen unos huesos normalmente que suelen ser largos y huecos, ¿vale? Al ser huecos, pues dejan o permiten que haya aire dentro del interior del hueso y eso hace que el esqueleto se aligere y, bueno, pues para ellos es súper importante para poder, digamos, desarrollar el vuelo. Otra característica que poseen es, aparte de tener unos pulmones, tienen respiración pulmonar, pero todos sabemos que cuando estamos a cierta altura, pues la respiración nos cuesta, ¿no? Entonces, lo que han hecho es, digamos, desarrollar otras bolsas que distribuyen por toda la estructura del esqueleto, les permite la respiración, puesto que está distribuido, digamos, por diferentes partes, y además esos sacos les permite también, como son bolsas que están rellenas de aire, pues les permite también aligerar el cuerpo. Bien, la fecundación es interna. Eso significa lo que comentamos antes, se produce una superposición de cloacas, ¿vale? Es decir, la hembra y el macho superponen las cloacas y la unión de el gameto masculino y el femenino se produce dentro del cuerpo de la hembra, ¿vale? Pero después son ovíparos, es decir, ponen huevos y como ya vimos en el grupo anterior de los reptiles que ya estaban adaptados plenamente a la tierra, pues estos huevos ya poseen una cáscara para evitar la desecación. Diferencia con los reptiles, pues los reptiles normalmente pues lo que suelen hacer es enterrar los huevos y ya está, y sin embargo ya sabemos que las aves, la gran mayoría, pues lo que hacen es como un nido y los padres un poco protegen e incuban esos huevos para darle la temperatura necesaria para que el embrión se vaya desarrollando en su interior. Aquí vemos un poco las características del huevo. Sabemos que el huevo tiene una estructura que sería esta zona de aquí, que permite cuando ya está desarrollado el embrión, que pueda perforar y tenga una cámara para poder respirar, ¿vale? Y poder salir. Y bueno, vemos un poquito las diferentes capas, lo que serían el saco vitelino, toda la estructura que utiliza el embrión para poderse alimentar en el proceso de crecimiento dentro del huevo. Y bueno, pues las diferentes capas amnióticas y lo que sería la cáscara esa del huevo, una cáscara que a diferencia de los reptiles es mucho más dura.
La cáscara de los reptiles muchas veces se han encontrado ustedes a lo mejor pues algo, han desenterrado a lo mejor y han encontrado huevos de reptiles, verán que la cáscara es blandita, ¿no? Sin embargo, la cáscara de las aves ya es más dura, tiene, digamos, una protección mayor. Bueno, aquí vemos algunas clasificaciones, bueno, vemos la clasificación, una de las clasificaciones de aves que hay. Y bueno, pero antes de nada decir pues algunas características más que hacen que, bueno, pues que el ave pueda desarrollar el vuelo mejor. Y obviamente pues una de ellas está el desarrollo del sistema nervioso. Es mucho más desarrollado que los reptiles. Y, por ejemplo, el cerebelo lo tienen mucho más desarrollado, puesto que lo utilizan para poder coordinar el movimiento de las alas en el vuelo o incluso cuando están en tierra, el poder sostener el peso sobre las dos patas y poderse desplazar. O sea que un desarrollo del cerebelo, que recuerden que el cerebelo, en el caso nuestro, pues coordina un poco el equilibrio, ¿vale? Más desarrollado y aunque su corteza cerebral, lo que es el cerebro, no está muy desarrollado, sí que poseen una visión o tienen, por ejemplo, un conocimiento bueno, excelente, quizás del mundo que les rodea, pero sin embargo a diferencia de los mamíferos y a diferencia de nosotros, no son capaces de analizar una situación, saber lo que está ocurriendo a lo mejor alrededor y responder ante esa situación o ante una situación imprevista, saber lo que tenemos que hacer. Ellos no son capaces y siempre reaccionan de manera automática. Es decir, que por ejemplo una vez podría caer varias veces en la misma trampa. Serían incapaces de analizar esas situaciones. Bueno, todo eso junto con las características anteriores, hace que este grupo, pues, bueno, pues sea un grupo que se caracteriza por eso, por poder volar. Aunque, sin embargo, no todas las aves vuelan. Por ejemplo, tenemos un grupo que son las corredoras, al que pertenece, por ejemplo, el avestruz, donde, bueno, pues lo que ha hecho más este grupo es desarrollar más las patas y digamos que no ha desarrollado tanto las alas y entonces, pues este ave, por ejemplo, no puede volar. Existen otros tipos, como por ejemplo las zancudas, que como ven el pico y el cuello pues son muy largos y las patas. Las palmípedas pues serían las que tienen una membrana interdigital entre los dedos que les ayuda un poco pues a poder nadar. Serían los patos, los pingüinos, las gaviotas. Gallináceas serían pues los que tienen las gallinas, ¿no? Las perdices, los que tienen ese, esas alas que son un poquito más cortas, ellos son un poquito más gruesos. Esta ave le cuesta el poder volar. No significa que no puedan, pero digamos que el vuelo es como más, es menos ligero, digamos, ¿no? Las rapaces que se caracterizan por tener ese pico curvo y después las patas con garras y son patas fuertes para poder sujetar las presas. Las trepadoras prensoras y las trepadoras pues serían las que tienen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás, que son los que les permiten poder subir por las ramas sin tener ningún problema de caída. Y los pájaros que serían pues los más, digamos, el grupo más conocido que serían aves más pequeñitas o medianas, que se caracterizan por tener un cuerpo adaptado muchísimo más al vuelo y ser buenas voladoras. Eh, bien, en esta imagen un poco lo que vemos serían un representante de cada uno de esos grupos, de zancudas, corredoras, palmípedas y demás, ¿no? Bueno, un grupo pues que, como hemos visto, proviene de los reptiles voladores, es decir, que evolucionan de los reptiles y que lo que hemos visto son un montón de adaptaciones de estos animales para poder volar. El siguiente grupo que veremos será el grupo de los mamíferos y que será ya pues, el último grupo de los vertebrados.